Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández. Bienvenidos a Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy vamos a conversar acerca de propiedad intelectual, patentes e innovación en el Paraguay. Y para ello nos acompaña Alfonso Dos Santos. Alfonso es abogado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y especialista en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca en España. Fue asesor legal en materia de propiedad intelectual e industrial del Parque Tecnológico de Itaipú, elaborando un proyecto de vigilancia tecnológica y política en materia de propiedad intelectual. En la actualidad asesora y acompaña a creadores e inventores de manera independiente y asesora en materia de innovación a la Fundación Gustavo González. En redes pueden encontrarlo en Instagram y en la web de la Fundación Gustavo González. A ambos voy a dejar los links en la descripción del episodio. Alfonso, bienvenido a Sí. Bueno, muchas gracias, Federico, por el espacio, por el tiempo. Y bueno, para mí es un gusto, un placer de poder hablar un poco de mi país, ¿verdad? De qué estamos haciendo en materia de innovación, de propiedad intelectual, sobre todo de patentes, marcas, derecho de autor, software y cómo nuestro mercado emprendedor está empezando a surgir y a ganar presencia, ¿verdad? Sobre todo, digamos, a presencia en el mercado mundial. Y bueno, como siempre digo, ¿verdad? Yo creo que el latinoamericano tiene mucho emprendedor. Muchos dicen, no, pero en Estados Unidos, en Silicon Valley, no. Yo creo que nosotros como latinoamericanos tenemos mucha creatividad, tenemos mucho ingenio y sobre todo tenemos esa picardía, ¿verdad? Esa picardía que nos hace también un poco también estar un poco por delante, ¿verdad? Que es nuestro sello característico, ¿verdad? Como latinoamericanos, ¿verdad? Y antes de hablar, Alfonso, antes de hablar de Paraguay, de Latinoamérica, quería que nos cuentes un poco tu experiencia estudiando en España. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? Lo que nos quieras contar. Bueno, fue la verdad que fue en un periodo que había solicitado la postulación. Yo cuando eso era funcionario de la Dirección de Propiedad Intelectual acá de la INAPI, de Paraguay. Y bueno, quería postular por una cuestión de cómo era, digamos, el ámbito administrativo. Quería, digamos, hacer algo relacionado a la innovación en la administración pública. Porque justamente estábamos pasando por un proceso en ese ámbito, al menos. Voy a hablar en particular de lo que me tocó a mí en la INAPI, ¿verdad? Porque hubo un proceso, digamos, de transformación ahí y de mejora. De hecho, ya una de las instituciones modelo de Paraguay es la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, ¿verdad? Que en su momento se diseñó bien, se diseñó muy bien, es muy buen conceptuada, e inclusive está más o menos allá, creo que Costa Rica está primero, porque tuve la oportunidad de que mi compañero de la especialización era el director de la función pública de Costa Rica. Hicimos unos feedback muy buenos. Y bueno, él me había comentado que había escuchado de Paraguay y la gente también de Chile, ¿verdad? Tenía algunos profesores españoles míos tenían un muy buen concepto de lo que era contrataciones públicas, ¿verdad? Con eso empezamos nosotros, digamos, la INAPI a querer, con un grupo, a querer implementar tipo lo que es, digamos, las ISOs, ¿verdad? Las ISO 9014 y después las ISO, digamos, de rendimiento, de gestión. Y se empezaron también, en ese entonces hubo un momento de transformación en el sentido de que empezaron a hacerse los concursos públicos obligatorios. Antes no había concursos de oposición y era, digamos, entradas por decirte, por recomendación y era, digamos, esa camada. Si bien es cierto, nosotros tenemos una ley de la función pública del 2000, que es la 1626, pero no implementó un reglamento. Habla así de los concursos, pero no se estableció un decreto. Allá por el 2000... Recién por el 2014, 2013 se estableció el decreto y se empezó a establecer los concursos obligatorios. De ahí comenzó un proceso que yo justamente quería ver la innovación en la administración pública y es por eso que apliqué para la
para la especialización en Salamanca, que fue una experiencia fantástica. Tuve muchos compañeros argentinos, muchos, la verdad que muchos cordobeses de la Universidad de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires. Digamos, por decirte, éramos como 20 en el curso y de los 20, 15 eran argentinos, ¿verdad? Entonces, hubo fue una linda experiencia. Hice muchos amigos, ¿verdad? Que hasta ahora seguimos en contacto, ¿verdad? Excelentes personas todos. Y todos en el ámbito de la administración pública. Muchos trabajaban en las municipalidades, otros trabajaban, por ejemplo, en el Tribunal de Cuentas, algunos mismo en la Universidad de Córdoba, y estaban con el tema de la participación ciudadana, el tema de la transparencia, el acceso a la información, todos esos procesos. Y bueno, y en base a eso hicimos el curso. El curso, quiero decir que fue una experiencia fantástica, me tocó profesores muy buenos. Hablamos de lo que es, digamos, mucho el tema de hacer hincapié en la transparencia, los mecanismos de eficiencia, que son digamos, algunos mecanismos que ellos usan en la administración pública, algunos programas, ¿verdad? Algunas inteligencias artificiales. Y bueno, todo el tema discutimos también un poco de lo que es, digamos, hoy en día lo que se está debatiendo en Oxford, que es la transhumanización, ¿verdad? O sea, esa filosofía que muchos dicen que va a cambiar un poco el binomio de lo que es en mi ámbito del derecho, ¿verdad? Justo, injusto, bueno, malo. O sea, esa combinación, por decirte que ya se está hablando del tema de, bueno, máquinas, cyborg, esa combinación, hoy en día ya tenemos ya el Neuralink. O sea, son cosas que uno dice, son cosas que ya están. O sea, hoy en día la inteligencia artificial ya está en nuestras vidas. O sea, y es ver cómo podemos usarla como herramientas para, obviamente, en el ámbito público, que esas herramientas sean, digamos, que cumplan con el principio de eficacia, ¿verdad? Y eficiencia, ¿verdad? Menor recurso humano y a mayor productividad, ¿verdad? Y bueno, una cuestión de ahí que, como me decía un muchacho un mexicano que tuve la oportunidad de conocerle, que él trabaja en el Instituto Tecnológico Monterrey, y él me hablaba de la tropicalización de todos esos conceptos, ¿verdad? Aplicados a Latinoamérica. O sea, tenemos que, si vamos a aplicarlo o vamos a desarrollar cierto tipo de AIs, tiene que ser de acuerdo a nuestro entorno, a nuestra idiosincrasia más o menos, y es lo que tenemos, ¿verdad? Para que funcione. Y eso es todo un problema y un desafío también, ¿verdad? Porque inclusive hablamos de utilizar un método que son los análisis jerárquicos de procesos para poder automatizar, digamos, la elección y que esos procesos sean más objetivos y no que sean más o menos a elección de la voluntad o que sean subjetivos, ¿verdad? Pero bueno, en base a eso, yo particularmente hice unos trabajos, sobre todo mi trabajo de tesis fue enfocado, digamos, en los recursos humanos, ¿verdad? En la potencialidad y en lo que realmente, cómo nosotros, como personas humanas y servidores públicos, tenemos, digamos, esa vocación de servicio y esa capacidad de poder generar, como digo, si es que estamos en una institución pública, poder ser, digamos, punta de lanza para aportar en la gestión o el desarrollo de un AI para mejorar cierto tipo de gestión, la atención al público, o mismo crear algunas apps, en este caso de ciertas instituciones, ¿verdad? Y también fomentar el uso del papel cero. Nosotros ya tenemos una ley de comercio electrónico, tenemos ley de firma digital, firma electrónica ya aprobada. Nuestra ley es muy similar a la Argentina, muy similar a la Argentina. En cuanto a la definición de firma digital y firma electrónica, es prácticamente muy, muy calcado. Entonces, ya tenemos los elementos, bueno, entonces podemos avanzar. Hay expedientes electrónicos, en el Poder Judicial se está implementando en algunos juzgados los expedientes electrónicos. De hecho, también en mi institución, en la que yo estuve, en la INAPI, ya hay también formularios electrónicos, se puede descargar. No así, yo creo que en su momento se planteó, como tiene Colombia, la Oficina de Derecho de Autor, tiene las apps que vos puedes inclusive registrar ya tu obra y tiene un costo menor para, obviamente, desalentar el uso del papel. Entonces, de repente, queríamos implementar eso y creo que no sé si eso ya fue en el 2018, 2019 más o menos, y creo que están en estudio todavía. Pero sería muy interesante que
que las instituciones ya empiecen a tener sus apps. Pero creo que Argentina tiene, si no me equivoco, Fede, vos me corregís, está el Sintra, que usa el sistema de puntuación, el tema de seguimiento de trasplantes. Pero entonces, de repente como que ya se están implementando y el problema sería, bueno, quién carga la información, cómo se carga la información, y bueno, después podemos hablar del tema de lo que es, digamos, la minería de datos, ¿verdad? Como hoy en día estamos expuestos a la recolección de los datos y los metadatos, que son realmente lo que hoy en día es lo que compra, ese es el producto, o sea, nosotros somos el producto hoy en día, ¿verdad? Entonces también ver un poco, creo que también ahora no sé si este año, el año pasado, hubo una sentencia de la Corte de la Unión Europea donde está en contra de cómo Estados Unidos maneja los datos. Entonces le dicen, bien señor, ustedes manejan de una forma muy light los datos y ellos creo que tienen un consejo, una regla, creo que es el 618 sobre el manejo de uso de datos. Bueno, y en base a eso acá nosotros estamos tratando de implementarlo en algunas instituciones, si bien es cierto es incipiente, pero es un paso importante para poder decir, bueno, se están dando cuenta acá de la importancia de lo que es y los beneficios que puede traer, ¿verdad? Y yo creo que ahora con el tema de la pandemia esto aceleró mucho más ese proceso. A lo mejor iba más lento por una cuestión, a lo mejor ya de costumbre, ¿verdad? Pero yo sé que también el Poder Judicial quiere implementar el sistema Prometea, pero no sé en qué quedó esa situación. Muchos abogados también dijeron, no, pero nos va... o sea, hubo mucho problema con eso, ¿verdad? Pero creo que muchos dijeron, no, pero ¿cómo va a juzgar una máquina? En el sentido, bueno, se empezaron a debatir el tema de lo que es, digamos, el fundamento, que la máquina no tiene un fundamento como las AI fuertes de los machine learning, ¿verdad? Por ejemplo, como el traductor de Google, te traduce pero no aplica el fundamento de por qué utilizó cierta regla u otra regla. Entonces, en el ámbito del derecho, en el ámbito jurídico, lo que se discute es esa reserva de humanidad, ¿verdad? Esa reserva de humanidad que obviamente un juzgador o un juez con la sana crítica puede tenerlo, no así, digamos, la máquina. Digamos, yo creo que para ciertos procesos puede servir como procesos declarativos, procesos simples. Creo que en Argentina las fotomultas se utilizan así, se están usando esos procesos, bueno, ya cuando es evidente, ¿verdad? Entonces ya te evitas mucho papeleo también y mucho ajetreo en irte al tribunal, volver, ¿verdad? De hecho, creo que Colombia, la página de la Corte Constitucional colombiana tiene una inteligencia artificial que organiza, digamos, las jurisprudencias, creo que son como unas 70.000 jurisprudencias, y te arroja, digamos, datos por criterios, ¿verdad? Sobre ciertas cosas, ¿verdad? Sobre amparo, sobre acciones de inconstitucionalidad, qué criterio usó o no la Corte en este caso. O sea, yo creo que como herramienta es espectacular, ¿verdad? Entonces, por eso también dije al comienzo que Latinoamérica también está avanzando, y creo que el año pasado, hay unos datos del año pasado donde en cuanto a investigación y desarrollo y TICs, creo que México está primero, luego está Brasil, Chile, después está Argentina, o sea, hay, digamos, camino y yo creo que esa también va a tener que ser mucho en el sector público, en el sector privado, van a tener que, en este caso, en nuestros países, digamos, que yo creo, en Paraguay particularmente, tienen que en algún momento romper esa barrera sobre todo las empresas privadas, ¿verdad? Como que el miedo a invertir en ese tipo de cosas. Entiendo, Alfonso. Sí. Nos diste un panorama interesante. Sí. Tengo varias preguntas, a ver, y después de escucharte tengo muchísimas más, ya, pero a ver, antes de pasar, digamos, a tu función actual, porque quería hacerte unas cuantas preguntas respecto de eso, me gustaría que nos cuentes el trabajo que hiciste en el Parque Tecnológico de Itaipú, que nos cuentes un poco de qué se trata el parque y por qué, digamos, por qué la propiedad intelectual. ¿Cuál era el interés, digamos, en el parque por la propiedad intelectual y cómo ves vos el tema de la propiedad intelectual? Sí. Bueno, en Paraguay yo creo que la cuestión del boom de la propiedad intelectual, sobre todo la conciencia de lo que es la protección de lo que es, digamos,
obviamente que es transversal, o sea, no solamente acá en Paraguay mucho, o sea, estadísticamente las marcas son las que más se registran y las que más se hacen publicidad. Y hay mucha confusión porque la gente te dice, no, yo quiero patentar mi marca, o sea, como que todavía no hay los conceptos, no están muy bien definidos entre lo que es una patente y lo que es una marca y cómo puede estar asociada una patente a una marca y a un modelo y diseño industrial, ¿verdad? Digamos, un ejemplo, por decirte, puede ser el diseño de un automóvil, Mercedes-Benz, la marca, tenés el diseño del auto, la tecnología del motor. Entonces, todo tiene un componente y tiene una protección integral, ¿verdad? Y mismo el software que desarrollan ellos para digamos, para sus cajas electrónicas y todo ese tipo de cosas también tiene una protección vía derecho de autor. O sea, hay digamos, yo creo que también una falta de que en su momento no se hizo mucha publicidad por los órganos, digamos, los ministerios o las direcciones. Y hoy en día sí puedo decir, y hay que admitir que la DINAPI hizo un trabajo muy interesante a partir del 2013 hasta el 2018 y lo sigue haciendo, en cuanto a la promoción e incentivo, ¿verdad? De lo que es hoy en día, ¿verdad? La economía naranja, ¿verdad? Hoy en Paraguay se está empezando a hablar de la economía naranja, de lo que son las mentefacturas, de cómo tu idea genera valor, porque tu idea, además de generar valor, puede cambiar tu ecosistema, tu mundo, o puede mejorar, o puede crear inclusive un consumo que antes no había. Que es muy interesante. Entonces, hoy en día yo creo que la gente está teniendo mucha conciencia de eso, el paraguayo, ¿verdad? Y de hecho, creo que se hicieron el año pasado, se hicieron rondas por distintas ciudades, organizadas justamente por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, en distintas ciudades sobre emprendimientos en ciertos sectores de esa zona. Entonces, como se empezaron a hacer fiestas sobre la creatividad y la gente se iba y exponía sus artesanías, porque obviamente también dentro de lo que es la propiedad intelectual tenemos las denominaciones geográficas, ¿verdad? Que también es y las marcas colectivas y digamos toda esa parte del folclore que también es una protección. Entonces, realmente se hizo, y creo que este año se iba a hacer más promoción de eso, pero bueno, con el tema de la pandemia es más. Se llegó a hacer, digamos, una ronda el año pasado en uno de los centros comerciales de acá, una ronda de exposición de ideas, ya sea de videojuegos, software, y fueron una semana donde también, obviamente, era para captar fondos ángeles o ver procesadores, aceleradores, incubadores. Entonces, fue muy interesante. Eso fue en octubre del año pasado, tuvo gran convocatoria. Y bueno, quedó hoy en día, por cuestiones obvias, ¿verdad? De la pandemia, quedó un poco todo muy parado. Pero realmente tengo que destacar la promoción que está haciendo, digamos, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual paraguaya en cuanto al fomento. Ese es por un lado. Bueno, por otro lado, el tema del parque tecnológico, también yo creo que cuando me tocó asesorarles a ellos por un periodo de un año y medio más o menos, eh, encontré muchas falencias en cuanto a los propios investigadores, ¿verdad? Porque el parque tecnológico está dividido en centros. Tiene el centro de robótica, tiene el centro de energías renovables, está el centro de geología. El Centro de Educación y Tecnologías Educativas lastimosamente se cerró por una cuestión de que el nuevo director dijo que era asistencialismo, que hubiera sido interesantísimo poderlo seguir porque hubiera desarrollado muchas cosas en esta pandemia, ¿verdad? Y tiene profesionales, el Parque Tecnológico de Itaipú tiene profesionales excelentes. O sea, a mí me tocó trabajar con un doctor en informática que fue Premio Nacional de Ciencias, que era director justamente de la parte del centro de educación y tenía muy buenas ideas, pero ahora ese centro se cerró y se fusionó con el centro de TICS. Que si bien es cierto, el TICS tiene muy buenos software desarrollados, el problema era que no estaban registrados. Y el problema tampoco que no tenían un due diligence. Entonces, al no tener un due diligence, vos no podés saber qué tenés, qué podés hacer, o sea, cuáles son las patentes, si vos te llegás a tener patentes, cuáles son esas patentes, si son originales, son fuertes, son débiles. Entonces, hay un problema, digamos, de inventario de lo que tenía el parque. Lo que tratamos de hacer nosotros
Explico, te cuento más o menos la situación, Fe, para que puedas entender que lastimosamente no pudimos seguir ese trabajo porque como el Parque Tecnológico de Itaipú depende de la represa, de lo que es la Itaipú Binacional, son cargos muy, digamos, políticos, ¿verdad? Entonces, al ser cargos políticos, digamos, a decir, bueno, tal director sube, le cambia a fulano, le cambia a mengano, porque es una idiosincrasia nuestra y es una realidad que hay que contarla. O sea, o sea, no tengo temor de hoy decir, bueno, cómo lastimosamente surgen o suben ciertas personas y echan por tierra todo lo que otros estuvieron trabajando durante mucho tiempo y con mucho esfuerzo y sacrificio por, porque a lo mejor no conocen, ¿verdad? O no les interesa, o las dos cosas, no conocen o no les interesa. ¿Verdad? Entonces, yo creo que el parque tecnológico tenía muchos potenciales más. La gente de robótica tenía, tenía desarrollado muchas investigaciones interesantes. Por ejemplo, una de ellas era un diseño de ropa inteligente con geolocalización para gente con discapacidad. Entonces era una cuestión de que no estaba registrado eso y ellos, por ejemplo, eh, tenían un problema en cuanto a la publicación y la propaganda de ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque obviamente está expuesto a que te roben esas ideas o mismo registren eso a tu nombre, ¿verdad? Es más, ellos desarrollaron un software que se llamaba, era una apps para establecer, digamos, en el caso de los partidos de fútbol en ese entonces, ¿verdad? Si había un problema, una hinchada, un geolocalizador, ¿verdad? Entonces para que use la policía eso, y se llamaba falta profe, o sea, así se llamaba y era muy interesante, ¿verdad? Y esas cosas, digamos, que eran de bueno inventariarlas para poder ver qué valor tenía, digamos, y si de repente se podía exportar esa tecnología. Uno de los casos que tuvimos en el parque, que fue también el tema del software de Gendú, que es un software justamente que encarga de, de hacer una geolocalización y establecer un parámetro de las músicas que se van tocando en los distintos locales, fue desarrollado por gente del parque. Y cuando vino la gente de Costa Rica, gente de la Oficina de Derecho de Autor, se quedaron maravillados con el software porque era muy flexible y se le podía agregar muchas más funciones. Y ellos decían, bueno, nosotros tenemos VMAX, pero VMAX es, digamos, nosotros compramos un servicio y después si queremos otro servicio tenemos que pagar. Entonces, y ellos pagaban un montón, pagaban en euros. Entonces ellos decían, bueno, qué interesante sería usar esto, a lo mejor puede ser un poco más barato, ¿verdad? Y puede ser más maleable. Y bueno, y ahí ya tenés un mercado. Entonces, quedó en hacer una negociación, pero en el interín de eso hubo un cambio de dirección. O sea, el director ejecutivo de la fundación, porque está establecida y constituida como una fundación del parque, cambió. Y el director que ingresó, bueno, no estaba muy interesado en el tema, tenía otros objetivos, entonces estaba muy metido en el mercado de Brasil. Si bien es cierto, el Parque Tecnológico Brasil, lado Brasil, porque hay un subpar que es el lado brasileño, nosotros nos reunimos con la gente y ellos tienen una oficina de propiedad intelectual. Además de tener su oficina jurídica, Brasil tiene una oficina de propiedad intelectual específica del parque. Lo que no tiene era lo que no teníamos éramos nosotros. El lado paraguayo no tenía una oficina de propiedad intelectual. Mi idea era poder potenciar eso y hicimos ese proyecto de vigilancia tecnológica y hacer una oficina de transferencia de tecnología que sea multisectorial, porque tenés que tener un economista, tenés que tener un contador, tenés que tener, digamos, obviamente un abogado para que el tema de la parte legal. Entonces la idea era desarrollar eso y ponerlo funcional, hacerlo funcional. Amén de tener todo hacer el due diligence, hacer el inventario, que iba a ser un trabajo durísimo, porque había muchas cosas y era sobre cada centro. O sea, cada centro tenía desarrollado cierto tipo de investigaciones, algunas en desarrollo, otras ya terminadas. Por ejemplo, yo creo que con Gustavo que tuvimos la charla de energías renovables, bueno, yo trabajé mucho con él y él tenía, o sea, creo que tiene proyectos muy interesantes. Ellos estaban desarrollando en ese entonces el proyecto de energía eólica a baja intensidad. Y quedamos, ¿verdad? Inclusive yo cuando hablé con Gustavo, quedamos
que él me iba a pasar todos los proyectos que tenía para poder hacer, digamos, algunos estudios de cuál podía ser viable de registrar o patentar o no, ¿verdad? Entonces, porque uno dice, bueno, yo tengo esto, es patentable, y uno tiene que analizar también si realmente esa tecnología ya está desfasada, ¿verdad? Como pasó un caso que tuvimos, que la gente de robótica me trajo un caso, un proyecto, y me dijo, Alfonso, ¿qué hacemos con esto? Y yo le dije, bueno, ¿qué información tienen de este proyecto? O sea, no nos vinieron, nos trajeron, nos dijeron que tenemos que desarrollarlo. Bueno, hablaron con el titular de la patente. Esta patente es del 2010. Hoy en día, ¿cuál es tu mercado? ¿Cómo lo vas a... hoy, ¿es obsoleta o no es obsoleta? O sea, no es nomás venir y hacerlo, ¿verdad? O sea, obviamente tienes que contactar con el titular de la patente, ¿no? O porque te expones. Obviamente, si bien es cierto, Paraguay no está adherido al PST, al Tratado Internacional de Patentes, pero uno puede decir, sí, o sea, lo puedes hacer, desarrollarlo acá, pero el problema es cuando vos lo quieras vender afuera, o sea, vas a tener una demanda o te va a venir una notificación de, bueno, viejo, o sea, estás en infracción. Entonces, ese tipo de cosas, por lo visto, los investigadores no la conocían, no tenían ese asesoramiento de poder decir, bueno, ¿en qué trabajamos, señores? O sea, ¿cuál es nuestro potencial? ¿Qué tenemos? ¿Para dónde apunta hoy en día la Asociación de Parques Tecnológicos? Un caso que yo me tocó analizar, que era el tema de Yachay. No sé si conoces el parque tecnológico en Ecuador, que es Yachay, que es tipo un Silicon Valley, pero ahora creo que tuvo problemas con el fondeo, con el financiamiento, porque trajo en su momento, trajo muchos investigadores de Estados Unidos y tenía que pagarle mucho dinero. Y creo que hoy en día está un poquitito, pero la idea, el concepto era eso, crear una ciudad y dentro de esa ciudad la universidad, y que esa universidad, digamos, sea centro de negocio, incubación, aceleradores. Y me tocó hablar con el embajador de Ecuador y él, por ejemplo, me dijo que estaba muy interesado en las ropas inteligentes que ese proyecto estaban haciendo los chicos, ¿verdad? Porque le interesaría al presidente de Ecuador, porque él, en ese entonces el presidente de Ecuador me dijo, nuestro presidente está en silla de ruedas, tiene una discapacidad, entonces él le gustaría conocer ese tema. Entonces, como que uno genera a través de este tipo de cosas posibilidad de exportar tecnología hecha acá, ¿verdad? Y el tema es la publicidad y que tenga protección, esa debida protección, ¿verdad? Para poder, obviamente, después hacer una licencia exclusiva o hacer una licencia libre, ¿verdad? Va a depender mucho también de cómo uno tenga eso y, sobre todo, establecer un método de evaluación, ¿verdad? Un método de evaluación de tus activos intangibles, ¿verdad? ¿Qué tenés? ¿Cuánto vale? Si ya hoy en día no sirve desarrollarlo eso, o sea, y el parque era, digamos, campo fértil para desarrollar todo eso. Hoy en día, te puedo decir, creo que nosotros dejamos un proyecto, dejamos un manual de política de propiedad intelectual, pero no pudimos hacer ese inventario. O sea, lastimosamente ese inventario quedó en ganas, porque yo creo que iba a ser una cuestión muy interesante. O sea, una cuestión muy interesante en el sentido de que, obviamente, para los propios investigadores y para el propio parque era un potencial, poder posicionarle, digamos, en cierta medida en cierto sector, ¿verdad? Sobre todo, yo creo en el sector de TICs tenía muchos proyectos muy interesantes, ¿verdad? Eso fue, digamos, mi experiencia en el parque. Bueno, quiero también decirte, Fede, que con la gente de Brasil, la reunión que tuvimos, ellos tenían un problema que Paraguay no tiene. O sea, el problema que tenían ellos es que el costo del mantenimiento de patente en Brasil es altísimo. Entonces tenían problemas de costos y estaban con ese tema, ¿verdad? De hecho, ellos no tenían un sistema de evaluación todavía, porque creo que contablemente creo que se usa hoy en día la norma NIC 38, se utiliza, ¿verdad? Y después hay otros métodos de evaluación, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Brasil no tenía y se quedó muy interesado y quedó en trabajar en ese tema, en la evaluación de sus activos. De hecho, obviamente ellos están un poquitito más adelantados que nosotros, pero tenían ese problema, o sea, el costo de mantenimiento de las patentes. Paraguay es bajísimo, Paraguay tiene un costo, creo que estamos hablando de $200 anuales, en dólares, en mantenimiento de una patente, o sea, es muy bajo. O sea, si vas a compararlo con la región, es muy bajo
Y es un incentivo para poder desarrollar, digamos, cierto tipo de patentes. Hoy en día yo te puedo decir que nosotros con los chicos, que a mí me tocó trabajar en el Parque Tecnológico con dos economistas excelentes, brillantes los dos, hicimos un estudio prácticamente, pedimos información a la oficina de patentes, y patentes nacionales en 10 años se registró una sola nacional. No quiere decir que hubieran investigaciones en patentes o modelos de utilidad o diseños, pero no se registraron. O sea, extranjeras había un montón, pero nacionales había una sola en 10 años. O sea, es algo muy, muy, digamos, triste, ¿verdad? Habiendo tantas cosas que acá se están trabajando y no se están dando a conocer, ¿verdad? Entiendo, Alfonso. Y a ver, ahora estás, digamos, puramente en el sector privado, sé que asesorás a creadores y a inventores. ¿Qué tipo de empresa o qué tipo de individuo te viene a buscar? Y también me gustaría que me cuentes, en base a esta experiencia nueva que estás teniendo ahora, ¿cómo ves cuáles son los sectores más dinámicos vinculados a la innovación, a la propiedad intelectual que vos ves en Paraguay actualmente y cuáles crees que pueden tener más, que pueden explotar en el futuro? Ya, bueno, acá por una cuestión, digamos, yo creo que de practicidad, mucha gente viene con emprendimientos de marcas, sobre todo marcas en el sector gastronómico, en el rubro gastronómico. O sea, es lo que hoy en día me toca asesorar, y en menor medida viene la gente con, digamos, poemas, libros, canciones, algunos que otros diseños, ¿verdad? En menor medida, pero el mercado acá está muy enfocado en las marcas, muy poco está enfocado en las patentes, sobre todo en las patentes tecnológicas, y hoy en día con el desarrollo de las startups, o mucho se discute también hoy en día si realmente el software es o no patentable, si es que va a cambiar, si es que tiene que haber una protección, digamos, menor a lo que está establecido en las leyes, porque hoy en día lo que es la velocidad con la cual se desarrollan ese tipo de tecnologías es abismal, y una protección de 20 años yo creo que ya es obsoleta. Entonces, yo creo que tiene que cambiar un poco la dinámica. Pero sí, a mí me toca, de repente vienen con algunos modelos o diseños de startups, me tocó uno, ¿verdad? Pero queda todo ahí porque el problema es el financiamiento, o sea, ¿quién les apoya? ¿Verdad? ¿Dónde financian? Ese es el problema ahora, y creo que la semana pasada hubo hay una competencia que lo organiza la CONACYT, que es el Consejo de Ciencia y Tecnología, que se llama Tribu. Y es como una especie de incubadora o de fondos ángeles donde vos presentas tu proyecto, ¿verdad? Y bueno, te apoyan. O sea, obviamente tiene que salir seleccionado y demás, ¿verdad? Pero ese es el problema que se encuentra hoy el día el emprendedor. O sea, el problema es si vos tenés, digamos, una idea interesante, el inversor, digamos, nuestro propio, nacional, es todavía muy reacio a ese tipo de cosas, obviamente porque es una actividad riesgosa. Eh, yo sé que hay un proyecto ahora que se está analizando, que es de los crowdfunding, ¿verdad? De los fondos colectivos, y que sería también una opción, ¿verdad? Que sería una opción para este tipo de recursos, tecnologías que la gente tiene, y a lo mejor siempre digo que uno de los primeros, digamos, colaboradores es tu familia, digamos. Uno de los primeros fondos ángeles que vos tenés puede ser un pariente tuyo, ¿verdad? Un ser cercano, pero el problema también es que, bueno, puedas vender esa idea y que esa idea realmente sea como digo, tenga valor y que genere, digamos, cierto. Hoy en día, digamos, se licencia mucho, se trae mucho de afuera, y yo creo que mucha gente tiene ideas, pero a lo mejor el problema es el financiamiento de esas ideas. Y que hay que potenciar. Particularmente me tocó ese caso. Y es, digamos, como te digo, o sea, uno se siente, digamos, muy impotente en el sentido de que no puede darle una salida al tipo que tiene una idea o al emprendedor que tiene una idea. O sea, sí lo puede guiar y asesorar, pero el problema es cómo él desarrolla después esa idea, cómo consigue, digamos, los fondos. Es un problema que yo creo que hoy en día
incipientemente está empezando a cambiar, ¿verdad? Por todo lo que te dije, ¿verdad? Los talleres que se hicieron para promocionar, la DINAPI en cierta medida está tratando también de promocionar, sobre todo en la medida de, de, de lo que es el derecho de autor, ¿verdad? La música, el tema de las canciones, ¿verdad? La promoción de los artistas en general. Porque hoy en día, o sea, creo que yo te envié y vos vas a ver que uno de los sectores, uno de los segmentos del informe que te pasé, que es el tema de cultura y gestión del patrimonio, es muy bajo y es informal. Entonces, al ser bajo y así informal y al estar subvencionado, es un problema. Entonces, uno tiene unos indicadores, bueno, nos genera mucha ganancia en lo que es, digamos, en los segmentos de las industrias creativas, como otros, por ejemplo, investigación y desarrollo. Ahí vos te das cuenta que hay potencial, que sí hay un alto número de remunerados y otra vez hay un alto porcentaje de no remunerados y después de tercerizados. Tenés, digamos, un ecosistema, por valga la redundancia o ponerle un nombre, en investigación y desarrollo que tiene potencial y que arroja, digamos, el 0,5% en lo que es, digamos, el PBI. Y tenés mano de obra de 3.900 personas en el sector de investigación e industria. Y hay una diferencia. Si te pones a analizar en todos los sectores, analizar todos los segmentos, ya sea gestión de cultura, investigación y desarrollo, audiovisual, hay más hombres que mujeres en porcentaje. No quiere decir eso, que eso tampoco quiere decir que sea una cuestión de género, no, porque también se puede deber a muchos factores, se puede deber a factores que hay más hombres que siguen cierta carrera o tienen cierta vocación a cierta preferencia. No, ¿verdad? Puede ser. O también que no se le dé también, digamos, tanta importancia a las ideas o los emprendimientos de mujeres. O sea, hay un montón de factores que no solo puede que sí o puede que no. Pero hay una fuerza motriz, ¿verdad? Independientemente de que sean más hombres que mujeres, que voy a decir, bueno, este sector, como ya hemos visto, en el informe que nosotros hicimos del 2015 al 2017, el sector más fuerte es el de investigación y desarrollo. Entonces, tenés un sector muy fuerte, muy pujante, y el problema es sobre todo yo creo el generar conciencia en el empresariado privado, ¿verdad? En el sector privado que tiene que generar esos fondos de riesgos para exportar esa tecnología y ver esos mercados, ver esos océanos azules, para decir, bueno, esta startup tiene un crecimiento o puede tener un crecimiento exponencial y podemos exportarla a nosotros y puede ser algo que te pueda generar un mercado nuevo, un ingreso nuevo, tributos nuevos, ¿verdad? Obviamente ahí ya está en juego mucho de lo que es, digamos, el tema de quién tributa y dónde se tributa, ¿verdad? Creo que la discusión hoy en día es el tema de los streaming. ¿Quién tributa? ¿Netflix o el que sube el contenido? O sea, entonces ahí se genera todo un montón de cuestiones, pero sí como valor agregado, yo creo, de exportación, es invertir, yo creo que invertir más hoy hacia donde obviamente el mundo se está moviendo, ¿verdad? Si bien es cierto, Paraguay hoy en día tiene un porcentaje alto en inversión de ganadería y agricultura, que es su fuerte, soja y ganado, bueno, ver de manera de poder invertir, digamos, y transformarlo, digamos, también en apps de desarrollo tecnológico en el campo, ¿verdad? De hecho, lo estamos haciendo. Creo que vamos a hablar de eso después con una investigadora, que el uso de drones en el campo, ¿verdad? O sea, ya hay algo. O sea, entonces yo creo que eso también se podría, digamos, incentivar dentro del sector agropecuario, ¿verdad? O sea, el impulso de, digamos, y los beneficios que acarrean, digamos, este tipo de tecnologías. Y lo que también implica que eso conlleva una protección de propiedad intelectual, amén de que de la parte comercial obviamente está muy ligada a lo que es, digamos, la protección misma de los activos intangibles, ¿verdad? Alfonso mencionó muy amablemente un par de eventos que tenemos en el futuro pensados entre Somos Innovación y la Fundación Gustavo González. También otro a cargo del doctor Riveros Godoy sobre energías renovables. A ese que ya sucedió en el momento que estamos grabando este episodio, voy a poner el link en la descripción y también los invito a quienes estén escuchando esto a que visiten la página de Somos Innovación en somosinnovación.lat
para ver nuestra sección de eventos y ver todos los webinarios que estamos haciendo en toda Latinoamérica y en particular los que estamos haciendo en Paraguay junto a la Fundación Gustavo González. Alfonso, para ir terminando, quería preguntarte un poco justamente sobre la Fundación Gustavo González y tu trabajo respecto de innovación allí. Sí. Bueno, la fundación, bueno, la verdad que como yo hablé con el director, con Diego, con el doctor Diego, somos conocidos ya del ámbito, obviamente, creo que voy a contar infidencia, jugábamos fútbol juntos antes, bueno, entonces nos conocimos ahí, después cada uno fue armando su camino, pero la amistad nació del fútbol, ¿verdad? Entonces, del deporte. Éramos todos unos entusiastas del fútbol, no éramos buenos jugadores, pero le metíamos garra, ¿verdad? Eso puedo decir. Eh, bueno, de ahí surgió voy a contar un poco de infidencias de lo que es la fundación, ¿verdad? Porque obviamente a mí me llamó mucho la atención el hecho que la lleve el nombre de Gustavo González, porque como yo lo dije en el seminario que tuvimos Energías Renovables, es un nombre trascendental en lo que es la historia paraguaya. O sea, en la historia paraguaya fue, digamos, uno de los primeros científicos y recordado por muchos de su generación, pues fue la generación del 20, de 1920, porque, bueno, por contarte, digamos, algunas cositas, Paraguay tuvo una generación muy fuerte que fue la generación del 900, de posguerra grande, pero fue una generación actual del ámbito social y humano. Y esta generación del 20 fue la primera, digamos, que tuvo base científica. Es más, de hecho, está él como está como uno de los miembros de la Sociedad Científica Paraguaya, el doctor Gustavo González. Y tuvo una carrera muy interesante en cuanto a la medicina, en cuanto a lo que es la investigación. Entonces me llamó mucho la atención y cuando lo contacté a Diego, estábamos con el tema de las charlas políticas y el tema de los partidos, las ideologías. Y yo le dije, Diego, ¿por qué no implementamos un poco y tratamos de darle un aire, digamos, más de lo que realmente fue, digamos, Gustavo González, ¿verdad? Que fue un investigador, ¿verdad? Que promocionó mucho la investigación. Entonces de ahí surgió la idea de poder fomentar por medio de la fundación, digamos, ese aspecto, ¿verdad? Ese aspecto y sobre todo, me olvidé decirte, Federico, que también en cuanto a la promoción de los emprendedores sería muy interesante como tiene Colombia, y esto digo entre paréntesis, es también promocionar una ley de economía naranja, que ellos tienen una ley, entonces sería muy interesante. Y la idea a través de esto, ¿verdad? Con la fundación es un poco generar conciencia y la importancia y poder también presionar un poquitito para que se haga un estudio o se haga algún proyecto de este tipo de normativas, ¿verdad? Sí, Y bueno, hace un tiempo gracias. lo entrevistamos a Felipe Sí. Buitrago, el viceministro de Economía Naranja. Voy a poner también eso en las notas. Antes de dejarte la última palabra, quiero invitar a todo el mundo a que te siga en redes sociales, a que siga la Fundación Gustavo González. Están haciendo un trabajo espectacular en Paraguay. Son unos grandes aliados de Somos Innovación allí, estamos muy contentos de poder estar trabajando con ustedes. Y bueno, te dejo un último minuto si nos querés decir algo antes que cerremos el episodio. Bueno, desde ya te agradezco el tiempo. Fundación Somos Innovación, la verdad que es un placer. Yo siempre le digo a Diego que es, digamos, algo de vocación, que yo lo hago porque me gusta. Y bueno, lo que sí te puedo decir, yo creo que es para mí un placer trabajar con ustedes, poder contar con ustedes y que ustedes nos den ese espacio tan importante para que se sepa lo que se está haciendo acá en Paraguay y que realmente Paraguay es un nicho muy, muy grande y tiene un potencial enorme para distintos tipos de sectores y en particular la investigación, energías renovables, patentes y demás, para hacer un desarrollo es un mercado muy atractivo. Y bueno, lo que me gustaría decir es, bueno, que realmente estamos viviendo en una etapa muy interesante, como se dice, en esa cuarta revolución, ¿verdad? En esa cuarta revolución industrial. Y bueno, hay que sacarle provecho, pero un provecho, digamos, siempre medido, porque
como se puede decir, o sea, esto que está surgiendo y el desarrollo de la tecnología puede ser tanto como utópico como distópico, o sea, te generan esas dos cuestiones que realmente uno dice, las cosas que se están haciendo dan un poco de miedo, pero tratar de ver cómo se puede utilizar eso, y creo que de hecho todas las revoluciones pudimos nosotros salir adelante, nos adaptamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una oportunidad muy interesante y te agradezco de vuelta, Fede, el espacio y el tiempo, y a decirle a todo el mundo que se anime a innovar, que se anime a impulsar sus ideas, que tengan alguna idea y que esa idea pueda generar un valor y le pueda generar un medio de vida y le pueda generar también un bienestar a la ciudadanía, o sea, al bien común, ¿verdad? Alfonso, muchísimas gracias de nuevo por este rato. Seguro te vamos a estar molestando en el futuro para seguir charlando. Como vos decías, en Latinoamérica están pasando cosas interesantes, en Paraguay están pasando cosas muy interesantes y está bueno que podamos conversar al respecto y que todos nos podamos enterar. A quienes nos escucharon a través del podcast, no olviden suscribirse, estamos básicamente en todas las plataformas. A quienes nos vieron a través del canal de YouTube, lo mismo, se pueden suscribir ahí. Y los esperamos en un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Muchas gracias. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.